de opinión y debate, con una mesa de lujo. Para mí hoy creo que los tenemos sentados a los que más saben de economía de Catamarca. No se ríen, en serio. Cuando soñamos con esta mesa, realmente dijimos, ¿irán a aceptar, irán a querer venir? Bueno, gracias por venir, primero y principal a los cuatro. Es un gusto para nosotros tenerlos acá. Más que debatir, más que discutir, creo que de esta mesa vamos a aprender mucho, nosotros, los oyentes, y por qué no saldrán mejores ideas, ¿no? Para el que nos escucha, para el que toma decisiones o no. Mariquena nos presenta a los invitados de hoy. Buenas tardes y bienvenidos a la gente allí en la mesa, bienvenidos a una jornada más de opinión y debate. En esta mesa de opinión y debate están presentes la licenciada María de los Ángeles Argerich, quien es diputada provincial, el contador público nacional Mamerto Acuña, quien es diputado provincial, secretario técnico Marcos Con, integrante del Consejo Provincial de Ciencias Económicas, y también nos acompaña el licenciado Marcelo Altamirano, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Generalmente en cada programa hacemos un juego para ver quién habla primero, segundo, tercero y cuarto. Hicimos el juego de las cartas, a ver quién saca la carta más alta, habla al último, que lo van a poder ver en las redes sociales de Radio Inforama, en Instagram, TikTok y todas las redes sociales nuestras. Nos están viendo por Canal 13 de Supercanal, por Twitch, la señal de Inforama Radio, y por la 94.9 y todas las radios del interior que nos retransmiten. En el juego salió primero que va a hablar el licenciado Marcelo Altamirano. La temática elegida es el régimen de incentivo a las grandes empresas, el impacto a nivel nacional y sobre todo al nivel provincial, y aparte de la minería, ¿qué otras industrias podrían beneficiarse con esto, no? Tiempo al aire, tienen 2 minutitos de libre, donde solamente pueden ustedes hacer uso de la palabra, 2 minutos cada uno, y después 8 minutos de debate libre, en donde se pueden interrumpir, pueden superponerse, hablar, hacerse callar, discutir, gritar, menos pegarse. Menos pegarnos. Menos. Licenciado, su turno. Bueno, mira, a mí me parece que el RIGI, es decir, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, no debiera ser entendido en forma parcial o individual. Creo que tiene que ser entendido dentro del conjunto de lo que significa la ley bases, digamos, porque allí es donde uno puede entender qué es lo que está queriendo el gobierno nacional respecto del conjunto de la economía, en el sentido de modificar lo que podría ser la estructura productiva de la Argentina. Y entonces entender el RIGI me parece que forma parte de entender el conjunto de la ley bases, primer elemento en cuestión. Segundo elemento en cuestión, y un poco para desestimar así una serie de ideas respecto de que estar de acuerdo o estar en desacuerdo es a partir de una posición ideológica y no desde un punto de vista técnico. Generalmente este tipo de decisiones, seguramente lo que tienen que hacer, lo que son los diputados, tienen que tomar una decisión desde el punto de vista político, teniendo en cuenta un montón de cosas. Ahora, los que hacemos análisis técnico, un poco que no nos preocupa mucho si esa discusión tiene ese nivel, porque no hacemos una discusión ideológica de ese tema. Entonces, lo que yo pienso respecto al RIGI es mirar como sistema de incentivo, mirar técnicamente qué es lo que significa, tiende a promover inversiones en sectores de tipo extractivo o primario, que evidentemente por la teoría económica y por la experiencia de la teoría económica son inversiones vinculadas a niveles tecnológicos muy altos, con maquinaria y equipo muy específico y con poco impacto sobre la mano de obra. Es decir, en general, cuando uno mira el sector primario de la economía de la Argentina, ha representado con o sin incentivos el 6% del empleo total. Así que, y no se ha movido, digamos, más allá de que ya han existido algunos otros sistemas de incentivo. Y básicamente mirar desde el punto de vista catamarqueño la experiencia en términos de la relación empírica. Y cuando uno mira
los sistemas de incentivos a grandes inversiones que hubo en Catamarca, que empiezan con las colonias, las cooperativas, la promoción industrial y la ley de inversiones mineras. Uno puede decir que el RIGI, en términos técnicos, no es más que una ampliación de la ley de inversiones mineras. ¿2 minutos? 2 minutos. Bueno, Perfecto. buen profesor. Bien calculados los tiempos. De todos modos, cuando suena la alarma, no es que tienen que cortar ahí, pueden empezar a cerrar la idea. No corté por el sonido de la alarma. Corté porque ya no tenía más nada que decir. Ah, bien, bien ahí. El contador Marcos, ¿cómo? Buenas tardes, gracias por venir, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo de mi parte, sobre el RIGI, no, la verdad que no, cero de lectura en los medios, cero de lectura de la ley, no la he leído, no me interesa leerla, no porque no sea un tema importante, la verdad que es un tema bastante importante, nada más que bueno, me llamaron hace 2 días, no me iba a poner a leer la ley realmente porque les cuento, hay una cuestión profesional hoy en día que tiene un montón de aristas, moratoria, ganancia, la semana pasada no se monotributo, etcétera, y no tuve tiempo, pero justamente el sábado estuve en un asado con amigos y uno ahí, yo fui protagonista de un intenso debate, no protagonista, espectador directo de un intenso debate entre 2 colegas que sí habían leído la ley. Yo leí una parte de la ley, no es que no leí nada. Y además había leído, yo no me acuerdo si ese día o lo leí anteayer, el artículo que justamente publicó el licenciado Altamirano, vinculado con la historia de los incentivos fiscales que hemos tenido en Catamarca, como dijo él, colonia, cooperativas, diferimientos, promoción, etcétera. Pero acá hay una cuestión clave, y es que el recurso está en la provincia, y la provincia es dueña del recurso, y además es clave al momento de decir, che, una empresa, ¿qué va a hacer? ¿Va a invertir en Catamarca o va a invertir en Jujuy, en Salta, donde también están los recursos, digamos, dentro de Argentina, por supuesto? No sé si en Salta, sí, en Salta, sí. Entonces ahí uno dice, la provincia se tendría que sentar en otra posición, ¿sí? Porque el recurso está, hay empresas que ya lo están explotando, entonces no es cuestión de que porque se haya aprobado a nivel nacional una ley que establece ese tipo de incentivos, la provincia deba regalar recursos tributarios o fiscales en pos de que vengan a explotar sus recursos naturales, ¿sí? Eso yo creo que es la clave, porque a veces cuando uno ve esta cuestión de que sí, que apúrense, pero fíjense que en Río Negro la aprobaron a los 6 días a la ley, y porque Buenos Aires no aprobó la ley, se quedó sin 30.000 millones de dólares de inversión del tema del gas natural licuado, etcétera. Y uno dice, no, por ahí era una situación distinta. El recurso no está en Buenos Aires, está en Río Negro y no en el puerto que está a la altura de Buenos Aires, sino que está mucho más adentro, digamos. Entonces es una cuestión distinta, no, para mí no hay que confundir ni a la gente, y por supuesto no tampoco a los profesionales, ni tampoco a los legisladores, pero es una cuestión de que tenemos que tener presente eso, el recurso es nuestro y no hay que regalarlo. Y hay que ver ahí, perdón, y con este cierro, si una empresa, ¿qué es lo que pasó en Buenos Aires? La empresa dijo, invierto en Buenos Aires o invierto en, Bahía Blanca, digamos, en Río Negro. Y tenía no un factor para invertir, tenía 6, 7, 8 factores. Uno de los cuales era la aprobación del RIGI, ¿sí? Yo estoy casi seguro de que por más que se hubiera aprobado el RIGI, lo mismo la empresa hubiera decidido invertir en Río Negro y no en Buenos Aires, ¿sí? Entonces hay que ver ahí si una empresa hoy en día en Catamarca invertiría solamente porque se apruebe en el RIGI, o si hay un montón de otras cuestiones que están en danza para que la empresa invierta acá o en otras provincias. Entonces, en base a eso, uno puede decir, che, yo te voy a dar mayores o menores incentivos, mayores o menores exenciones, condiciones de empleo, etcétera, etcétera, para poder decidir invertir en nuestra provincia. Simplemente eso. Muy bien, ahora sigue el turno del contador Mamerto Acuña. Gracias por venir, ¿no? Sabemos que está enfermo, que está... Tranquilo.
Bueno, atravesando no por un buen momento de salud, pero bueno, sin embargo pero hizo el esfuerzo. lo que pasa es que es lindo el debate, linda la compañía y uno aprende también. Así que, bueno, disculpen. Yo creo que el RIGI en sí es una herramienta. Y esa herramienta la tenemos que ubicar donde está en el contexto actual y cuál es el problema de Argentina. Argentina tiene un problema de productividad, 6 millones de personas, digamos, son las que hacen aportes y contribuciones, 3 millones de personas son no asalariados, 3,5 millones son personas de cuenta propistas, 1 millón de personas están desocupadas, hacen 13 millones de personas, que es la población económicamente activa, 14 millones son inactivos, hacen a 28 millones de personas el total de personas que están enmarcadas en el sistema de seguridad social, que están en la deriva. Y en Catamarca pasa algo más o menos por el estilo, hay 107.000 personas como población económicamente activa, 4.000 están trabajando, 9.000 están subocupadas, 9.000 están en una posición que quieren cambiar de empleo, hacen como 100, y más las que no trabajan, hacen 140.000 personas que no tienen empleo en Catamarca, de una u otra manera. El RIGI es una herramienta, digamos, que va a traer inversiones para tratar de cambiar esta matriz productiva. También podemos decir que es una medida fiscalista, porque lo que va a lograr que el Estado Nacional le ingresen una cantidad de dólares para sostener tal vez una base monetaria, y al Estado provincial una cantidad de dinero en materia de regalías como compensación de la explotación del recurso mineral, pero lo que tenemos que ver es cómo generamos a través de esta herramienta para solucionar este problema de productividad, este problema de empleo, cómo generamos un entramado productivo, una cadena de valor para que no vuelva a suceder lo que nos estuvo sucediendo tal vez cuando se fue la lumbrera. Yo creo que hay situaciones que nosotros tenemos que pensarlo de lo que nos ha pasado, traerlo a no porque la lumbrera fue una escuela a nivel nacional. Entonces, todos estuvimos de acuerdo cómo invertir tal vez los recursos, hay que tener una nueva mirada productiva. Yo siempre traigo un informe no para nada, para poner ni señalar a nadie, sino para que aprendamos. Es que el tema de la CEPAL, que nos dice que hemos caído cuando se fue la lumbrera, y lo mismo nos va a pasar cuando se vaya el tema del litio y todo lo demás. Son cosas que tenemos que aprender, que tenemos que estar juntos, soñar una Catamarca diferente, y tal vez esta herramienta nos lleva a tener instrumentos para desarrollar los proveedores locales, para tener un recurso humano mucho más productivo y para seguir siendo dueños de nuestra en materia ambiental, tener la potestad de administrar. Así que yo creo que en ese sentido eso es el RIGI. Perfecto. Ahora el turno de la dama de la mesa, la licenciada María Argerich. También gracias por venir, diputada. Su turno. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar debatiendo hoy en esta mesa con grandes colegas que nos hemos cruzado de una u otra forma en la vida, y antes de entrar en off decíamos que todos nos íbamos a dar la razón. Así que voy a empezar dándole la razón un poquito a cada uno, porque creo que el régimen de incentivo a las grandes inversiones, si nosotros lo miramos desde un punto de vista técnico, puedo coincidir con Marcos o puedo coincidir con Marcelo en pensar en el todo, y si lo miramos de un punto de vista político, me voy a parar del lado de Mamerto, para pensar que, a pesar, vamos a decir, de si le podemos encontrar defectos al RIGI, podemos pensar, como decía Marcelo, que este régimen a las grandes inversiones lo que va a traer van a ser empresas que consumen o que necesitan mucha tecnología y consumen pocas fuentes de trabajo. Bueno, yo me voy a parar del lado político, y si una empresa contrata 2, 3, 4, 5, 10 o 2.000 catamarqueños para el gobierno de la provincia, en este caso, que es a quien yo represento dentro del bloque oficialista, es importante. Entonces nosotros la evaluación que estamos haciendo adentro de la Cámara tiene esa mirada, tiene ese sentido, y hemos invitado a todos los sectores que están asociados o que estarían asociados a este régimen de incentivo a las grandes inversiones, no solo desde la minería, sino también a la Federación Económica, a
a la UICA, a todo lo que es la Cámara de Proveedores Mineros, a los gremios que representan a los trabajadores, y desde ese lugar pensar en que el RIGI es una herramienta que se ha puesto, digamos, en debate y en discusión dentro de la ley de base a nivel nacional, que hoy ya está aprobada y que nosotros desde Catamarca esa discusión ya está saldada. Nosotros la discusión que estamos dando ahora es cómo a esa herramienta le anexamos el cuidado de los puestos de trabajo locales, los proveedores locales y nuestros recursos naturales. Bien, debate libre, pueden intercambiar entre todos opiniones y digo, ¿qué tema, ¿no? Ya está aprobado a nivel nacional y hay que, como dijo la licenciada, adicionar o crear nuevas leyes provinciales para que cuidado de medio ambiente, para sacar el mayor provecho a las grandes inversiones, que quede un provecho para Catamarca, ¿o no? Sí. ¿Qué se puede hacer? Pero es que esa es la cuestión. A veces cuando uno mira estas cosas, yo comparto con Marco el hecho de que hay que ser objetivos. Yo sé que uno tiene sus posiciones, sus urgencias, sus obligaciones, sus pertenencias, etcétera, pero mi esfuerzo en términos técnicos es siempre tratar de ser objetivo. Entonces, cuando uno lee el artículo de creación del RIGI y lee completo la ley, yo entiendo bueno, ahora es una herramienta, hagamos el esfuerzo de darle una forma más amable. Dice textualmente que cualquier norma que modifique el espíritu del RIGI es de nulidad absoluta. Es simple, es eso. Por eso por ahí me cuesta a mí tratar de digerir esa parte que supongo yo debe estar en el armado de los acuerdos políticos, en el sentido de que es posible hablar con estas empresas para que tengan un tratamiento diferencial respecto a la ley. Sí, a ver, ese artículo es muy discutido, incluso ayer lo estuvimos discutiendo de nuevo, es el artículo 165 del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Me parece que tiene dos cuestiones. La primera es que también deja un salvoconducto que es el sin perjuicio de, y que además, digamos, si uno hace un análisis, y en esto imagínense en una mesa, y nos vamos a poner todos del lado de la economía, voy a hacer un análisis jurídico, digamos que lo hemos hecho con, en realidad, los equipos de abogados que concurren en la Cámara. Nosotros a nivel, digamos, nacional y provincial tenemos facultades que son concurrentes y facultades que son delegadas. Entonces nosotros en ese punto es desde donde nos paramos para decir dos cuestiones. ¿Cuáles son las facultades, digamos, concurrentes que tenemos con la Nación? Es todo aquello que no se ha delegado específicamente a la provincia. Ahora, ¿qué se ha delegado? Lo que es recursos naturales, nosotros lo tenemos. Entonces, a partir de ahí, digamos, la administración de los recursos naturales es de la provincia. Actualmente hay ya normativa, quizás no es la que nos guste más, pero existe para la protección de la industria local y la protección de la mano de obra catamarqueña, y esa normativa sí viene enmarcada en el Código de Minero de nuestra provincia, que al ser anterior es del año 95. Que se puede modificar ahora, digo. Pero es que ahí sí le doy la razón, digamos, porque nosotros no vamos a modificar todo aquello que vaya en contra de el RIGI. Ahora, nosotros sí tenemos lo de recursos naturales para administración propia. Quizás en otros sectores, y lo pongo en términos, no sé, el metalífero, que es un sector que no tenemos explotado, pero que lo podríamos tener. Bueno, quizás ahí nos costaría más encontrar una beta para pensar en cómo protegemos. Pero me parece, digamos, que la voluntad, y por supuesto, y uno habla desde la política, sin querer hemos sacado la carta y hemos quedado de este lado los legisladores, desde la política, el común acuerdo, digamos, es siempre pensar en lo mejor para los catamarqueños y las catamarqueñas. Entonces nosotros la adhesión que estamos trabajando y que estamos pensando tiene que ver con eso, porque hay discusiones que para nosotros ya pasaron. Y entonces ya, digamos, no podemos hacerlo, pero sí vamos a buscar, y vuelvo a decir, con los abogados, haciendo los análisis jurídicos, económicos, para pensar
en que ya esta parte la tenemos protegida y la vamos a potenciar. Y además tomo las palabras que dijeron ayer los de la Cámara de la Minería. También Catamarca, con la experiencia de minera alumbrera, cambió. Hoy nos paramos desde otro lugar, como gobierno, como cámaras, como gremios, como trabajadores, desde una educación también que se sigue fortaleciendo para poder tener perfiles profesionales para el sector minero. No, yo creo fundamentalmente que el tema ambiental está consagrado en la Constitución de la Nación Argentina, artículo 41, donde las provincias tienen, más allá de cualquier norma ambiental, las provincias están primero que la nación y son cuestiones que no ha delegado. Segundo, las cuestiones que se delegan y se administran son las cuestiones fiscales y las cuestiones aduaneras y cambiarias, reservándose para sí algunas otras, como es el tema de lo que estamos hablando y lo que nos preocupa, creo, a todos, que es el empleo, es y las empresas que son proveedores de las mineras. Para eso, es cierto lo que dice Marcelo, está específicamente, pero a lo largo de la norma, que hace el siglo 27742, nos dice específicamente que las provincias están salvaguardadas con respecto a su jurisdicción local, con respecto a su normativa, que nos van a respetar esa normativa. Está establecido en el artículo 176 y en otro artículo casi al final, no recuerdo en este momento no, pero está específicamente sin perjuicio de que las provincias tengan, o sea, arroguen para sí la facultad de legislar en materia de proveedores locales. Para bajarlo a tierra, ¿no? Digo, porque uno cuando mete estas cosas dice, sin perjuicio de bla, bla, bla. Es decir, ustedes estarían en condiciones hoy de decirnos entonces que en el caso de que existiese una disputa por un curso de agua, una disputa por un centro arqueológico, una disputa por algo de esa naturaleza, podría haber legislación provincial que antepusiese los intereses de la provincia respecto de la empresa. 176 inciso P. No dice eso, por eso. No dice permisos. No, a ver, está bien. No, está bien. No, está bien. A ver, yo voy a dar un permiso. Gobernador, me piden, si yo veo que dentro de esa cuestión va a afectar población, va a afectar entonces no va a aprobar el BPU. Y no se aprueba el BPU. Porque no tiene entonces, permiso. está bien. O sea, está bien. yo creo, porque eso habla... El vehículo de proyecto único. Sí. Va a ser la empresa que hace cada la empresa inversión. que invierte se lo denomina BPU. A ver, yo me pongo del lado del oyente. Bueno, voy vamos a decir, el BPU se llama Vehículo de Proyecto Único. ¿Por qué se crea esto? Para evitar muchas cuestiones y poder ser fiscalizados correctamente. Varias empresas pueden formar un BPU, un Vehículo de Proyecto Único, donde va a haber un patrimonio de afectación, activos computables, que van a poder ser fiscalizados correctamente por la FIP, y eso va a ser quien va a desarrollar la inversión, asociado con otro, que puede ser hijos de otras empresas ya existentes. Para eso es todo un procedimiento que requiere... Me quedo más tranquilo. Que requiere... No digo porque hoy, por ejemplo, en los sitios Ramsar hay explotaciones de litio y tienen permisos. Y bueno, eso habría que por eso. preguntarle quién es la persona que ha autorizado bueno, eso. Por eso. Ya, usted, no, yo te cuento la experiencia. ¿Una cuestión federal o una cuestión provincial? No, yo te cuento si la experiencia. Una cuestión federal, bueno, nos están esa posibilidad. Y si provincialmente no la ejercemos, ya es culpa nuestra. O sea, nadie puede alegar su propia torpeza, digamos. No, totalmente. Por eso digo, por eso yo quería bajarlo. Está garantizado entonces en ese inciso P del artículo 176 que los permisos son si los de las permisos, jurisdicciones. Digamos, ahí yo diría, bueno, miremos de otra forma. Sí, además el 176, además de hablar de los permisos, también, por ejemplo, habla del listado de personal, directo e indirecto, con integración local, que si bien no tiene un porcentaje, también podría ser, digamos, algo... Objeto de buscarle la vuelta. Totalmente. Ajá. Y, el 20% de proveedores locales. Entonces, digo, nosotros desde este lugar, y me vuelvo a parar, y también desde la ideología, no es fácil, a ver, no es una ley fácil, pero nosotros, en nuestro caso, ha sido una ley que ha enviado el gobernador de la provincia,
que él entiende que es parte de una estrategia, de una política pública que va a servir a Catamarca, y desde ese lugar es de donde nosotros venimos analizando seriamente, porque es una ley también que modifica los próximos 30 años, digamos, como fue en su momento inversiones mineras. Entonces es un debate que digamos, por ahí algunos nos acusan que lo estamos demorando, y en realidad nosotros estábamos esperando la reglamentación debería haber salido el 8 de agosto, no salió, y pensamos, digamos, que hay cuestiones que son necesarias y sobre todo que tienen que tener un debate amplio y un debate serio. Por eso en nuestra Cámara este proyecto está hace prácticamente un mes y hemos tenido múltiples invitados, y mañana sería la última ronda de plenario. Y yo quiero destacar la seriedad con que sea, más allá de toda la discusión y todas las antinomias que podemos tener con respecto a un pensamiento, yo quiero rescatar la seriedad con que se ha trabajado realmente, discutiendo por supuesto, pero con una altura que hace a escucharnos todos. Yo creo que es muy importante, creo que demuestra que estamos en otra actitud. Y también un poco compartir con lo que dice Marcos acá con respecto al apuro que podemos tener con respecto a Salta, Jujuy. Acá tenemos un litio de alta calidad y no tenemos el apuro para entrar en el conflicto Río Negro Buenos Aires. Tenemos otro tipo de conflicto. Nosotros tenemos que ver que el puerto, para hacer un poco de historia, en 1772, Tratado de Tordesillas, el puerto nos ha dominado. Todas las cuestiones terminan en el puerto, lo que hace que se haya vaciado el interior de la provincia hacia un gran pulpo que es Buenos Aires. Yo creo que yo sueño alguna vez, tal vez tengo un sueño loco, pero sueño con tener una salida al Pacífico donde nos permita a nosotros tener otro tipo de concentración para generar mayor cantidad de trabajo, porque a Buenos Aires es fácil, pues todo concluye ahí, todo es el producto final, y nosotros no. Una vez por todas, creo que tenemos que tomarnos de la mano más allá del pensamiento que tengamos, pero enfilar, como lo han hecho nuestros antepasados ya, digamos, todos sus productos salían por el Pacífico. Y volviendo un poco, Catamarca tuvo varios momentos migratorios muy fuertes, que fueron con el tema con el Pilciao, cuando se acabó el Pilciao, fueron a trabajar todas las cañas de azúcar, Catamarca quedó despoblado. El otro momento feo fue cuando con el Instituto del Profesor de Secundaria, aunque usted no lo crea, había 2 en el país. Las mentes más brillantes se fueron de Catamarca porque salían y no tenían dónde ir a trabajar, y después no debemos olvidar que poblamos la Patagonia los catamarqueños. Entonces, si usted saca un denominador común de ahí, todos los problemas fueron por faltas de trabajo. Esa es, creo en este momento, nuestra mayor preocupación, que debemos generar y ver cómo empezamos a solucionar de una vez por todas, que nuestra gente, que nuestros hijos se queden en Catamarca y le demos el valor agregado correspondiente para que creamos una cadena de valor, un entramado productivo para que cuando se vaya la minería tengamos otra cuestión. Y el proceso de remediación que hablaba el licenciado muchas veces, tal vez se puede haber pensado yo, discúlpeme, es a través de lo que significaría las regalías, que las regalías nos van a permitir enfocar a otra matriz productiva a través de lo que nos pague la minería en estos momentos como consecuencia de su explotación. Esas son las cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Y permitime, Mamerto, parte también del RIGI, mirándolo en el todo, hoy las regalías también estamos trabajando la adhesión a lo que es el artículo 103 del paquete fiscal, que hace una modificación para que aquellas provincias que adhieran y aquellas empresas que ingresen en el régimen, o sea, en este RIGI, la provincia le pueda cobrar un 5% de regalía. Entonces, también desde ese lugar nos parecía provechoso. Es un proyecto que vamos a trabajar mañana en la Comisión de Hacienda. Hasta ahora se cobra el 3,5. El 3. El 3. El 3 de regalía, lo que pasa que hay una integración de un fondo fiduciario, porque el 3 de regalía, como es Bocamina, termina siendo un 1,6, 1,7, y después aparte hay un aporte adicional y responsabilidad social empresaria. Y ahí está en nuestra discusión. Y que ahí ya no nos ponemos tan de Ahí ya acuerdo, no nos así que ponemos tan de cambiamos de acuerdo. tema. ¿Por qué? No, mentira. Bueno, cambiemos de tema. Si quieren que cambiemos de tema, cambiemos de tema. No, y economía nacional, economía provincial, ¿cómo estaba la economía hasta la llegada de Milei? ¿Cómo está ahora y
¿qué piensan cómo se va a poner la economía a nivel país, a nivel provincia? Por la cara de Marcelo va a cambiar todo. Dice. De hecho, Yo voto que empiece de nuevo Grandes- el economista. grandes cambios se vienen. Él nos da disparadores y después todos vamos vamos hablando. La idea era de invertir el orden. No, pero yo voy a... No, vos sabés que Si ustedes quieren yo los organizarse, escucho acá están a ustedes, mis ¿no? colegas a quienes admiro realmente. Marto, un genio de las finanzas, yo siempre lo he dicho. Por favor. Tiene Diría- un montón de números en la cabeza. Y María es una persona destacada, seguro. Y yo adhiero, digamos, no sabía que lo tenían, a ese espíritu tan optimista, digamos, de que bueno, la herramienta, vamos a generar empleo, y entonces cuanto al RIGI. sí, en cuanto al tema que íbamos cerrando. Yo me defino como un pesimista esperanzado. Qué filosófico. Sí, yo sé que no va a funcionar, pero le vamos a poner las pilas desde el punto de vista del rol en el que uno juega cuando se trata de esto, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, vamos a generar trabajo genuino. Y a mí se me parte la cabeza tratando de intentar explicar qué es trabajo genuino, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos al tema. Así que arranco yo de nuevo, María. Bueno, no hay problema. A mí me parece que la economía de Argentina, y muy parecida a la de Catamarca, tiene fallas estructurales en su funcionamiento. Tiene fallas estructurales muy grandes en su funcionamiento. Las ha tenido en forma sistémica. No es que son cosas de Milei, del anterior gobierno o del otro anterior, sino que son cuestiones de armados sistémicos que la caractericen. Mamerto, cuando dice yo sueño con tener un puente, un camino hacia el puerto, lo que está diciendo es que el armado estructural de la economía argentina se pensó alrededor de la pampa húmeda. Es decir, no es casual, no es porque Buenos Aires está cerca del agua que el puerto es el que domina, sino que ese puerto está cerca de uno de los lugares más prósperos desde el punto de vista del proceso productivo que existe en el mundo. Hay 4 lugares en el mundo similares a los de la pampa argentina. Entonces ese armado ya define una estructura. Después empieza a definir por localización demográfica una estructura energética, de transporte, etc. Entonces, todo empieza a conducir hacia allá. Cuando vos te parás en una provincia como la nuestra, decís, bueno, el esfuerzo de no pertenecer es muy caro, debo pertenecer. Entonces empezás a ajustar todos los mecanismos que tienen tu economía local para que sean funcionales a la economía general. Esa economía, a su vez, desde el punto de vista estructural, tiene algunas cuestiones que a mí me parece son muy complejas. Una es la economía que mayor cantidad de dólares tiene en el mundo después de la economía de Estados Unidos. La nuestra. La nuestra. Cuando vos analizás el balance del Banco Central, si bien nosotros tenemos una deuda externa de alrededor de ella, hoy estaba en más o menos 400.000 millones de dólares, la tenencia de activos fuera del sistema de origen local son más o menos unos 50.000 millones más que el volumen ese total de deuda. O sea que son un país deudor con una sociedad acreedora en términos mundiales. Eso te confiere una estructura muy complicada que es la estructura bimonetaria que se llama, ¿no? Es decir, que llegas hasta puntos donde hoy un supermercado te dice yo recibo dólares a 1.400, estén manchados, gordos o feos, lo que no te cuenta es que después los negocia en el mercado oficial a 900, los vende en el MEP a 1.300, ahorra los impuestos por liquidar a 900 y se gana la plata por el hecho de no seguir con la promoción en efectivo. Entonces, cuando uno mira toda esa suerte de triquiñuelas, digamos, y forma, es que hay una estructura bimonetaria y todos pensamos bimonetariamente. Falla estructural al inicio, falla estructural en el medio del sistema financiero, y a su vez cuando vos mirás lo que nosotros llamamos, o por lo menos yo llamo, el costo fiscal de funcionamiento en términos presupuestarios, todas las exenciones, no pagos, perdones, etcétera, representan más o menos el 2,5% del PBI. Entonces, cuando vos tenés eso funcionando, es muy difícil pensar en la economía en general. Ahora, ¿qué ha pasado para mí desde diciembre a esta parte?
hay una serie de paradigmas en cuanto al modelo económico que han cambiado. Yo no sé si para bien o para mal, eso, obviamente, la economía tiene ese problema, digamos, no puede experimentar, no puede hacer experimentos de laboratorio. Tira políticas, salen y tienen consecuencias, y esas consecuencias pueden no ser las que vos estabas esperando, o pueden ser las que vos estabas esperando. Depende de cómo reaccionan los agentes de la economía. Entonces, cambia ese paradigma. Para bien o para mal, no lo sé, realmente no lo sé, porque hay 2 o 3 libros que tengo que releer, hay 2 o 3 cosas que tengo que revisar, porque han entrado en suerte de dilemas y trilemas muy extraños que yo no los había visto nunca, digamos, o que se resolvían de formas muy extrañas. Por ejemplo, yo te digo, mira, la inflación es solo un efecto monetario de la existencia del déficit fiscal. Tengo superávit, no emito más, sin embargo, la inflación sigue. Más allá que sea del 4 y no del 25, inflación hay, es decir, bajo la inflación, pero el aumento de precios sigue existiendo. Entonces hay algo más en eso y hay que verlo, y hay que mirarlo. Si yo mantengo niveles de inflacionarios del 4% y una tasa de devaluación del 2%, lo que estoy haciendo es apreciando el peso. Entonces Argentina se está poniendo cara en dólares. Y entonces cada vez te van a hacer falta mayor cantidad de dólares para cambiar por los pesos. En esa economía bimonetaria, en la carrera de la canasta de moneda, y la verdad que no le veo mucho sentido. No le veo sentido. Si a su vez mirás la actividad económica, que cae el consumo, alrededor del 16% en el último mes, pero proyectado en el semestre, alrededor del 5%, es decir, que viene aumentando, o sea, si el promedio te da 5%, y el último te dio 16, es porque viene cayendo aún más el consumo. Entonces, si cayó el consumo, lo que te está pasando fundamentalmente es que no es que ajusta automáticamente el precio, sino que si cae el consumo, las empresas aumentan su nivel de stock producido y por lo tanto van a empezar a desemplear. Y cuando vos miras el desempleo, viene a una tasa creciente. Entonces, la verdad que creo que hay que leer y estudiar mucho esto, porque yo no veo elementos como para tener una opinión determinante, digamos. Bien, yo creo que... Me choreé un par de minutos, ¿no? No, Sí, un par, me gusta la definición esa de economista pesimista. Ah, pesimista esperanzado. Pesimista esperanzado. Yo No creo hagamos que nada, nunca entonces. con ningún presidente antes se habló tanto de economía y se aprendió tanto de economía como el presidente Milei con el gobernador Raúl Jalil, que, oh casualidad, Son debe economistas. ser la única No, yo no- provincia que son se habla económicas. mucho, pero no sé si se aprende. Digamos, son dos cosas que no están necesariamente juntas. Más o menos. Si Como me de la permitís, fuente yo creo- escuchamos hablar, ¿no? Yo creo que Turno ahora de- el tema de la economía lo tenemos que, estamos en un tema de un cambio de paradigma. Eso es real. Que influye en la economía también es real. Que vamos a tardar de acomodarnos es real. Y ese es el problema que yo tal vez te quiera dar una explicación desde la parte política. Vamos a competencia, funciones y servicios, vamos a aplicar artículo 76 de la Constitución y normas complementarias y normas. Entonces, yo creo que hoy se debatía quién tiene a cargo la educación. Ni estamos discutiendo si es la nación, si es la provincia. Yo creo que estamos yendo, digamos, a que cada jurisdicción sea a cargo de para lo que fue creado. Y ahí estamos en esa discusión. Sumado a eso, nuestro legado externo que tenemos, que no es el mejor, o sea, hemos tenido un comportamiento errático externamente y un comportamiento, digamos, donde la emisión monetaria constante, por más nos ha tocado tener, llegar a estos niveles de pobreza y a estos niveles de inflación. Son las cuestiones que hay que solucionar de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que no nos ponemos de acuerdo. Coincido con lo que dice Marcelo, que esto es parecido a lo que nos había hablado Cavallo en el año 93, cuando decía que íbamos a arreglar y nunca el consumo subió, y es el miedo que todos tenemos, porque a pesar de todas las medidas que estamos teniendo, uno no ve una reacción. Sin embargo, ahí estaba viendo una encuesta donde decía que el nivel de confianza
el presidente Milei había caído en el 8%, pero seguía la esperanza de que este modelo iba a seguir aguantando a la gente, a Milei, un tiempo más para cambiar. Quiere decir que lo que teníamos antes no estaba funcionando. Desde 1983 al 23 no ha funcionado la economía. Y eso lo podemos ver, sencillamente. Y lo tenemos que hacernos cargo. No. La gente ha expulsado. ¿Estamos así como debate o...? No, es mi turno. Quiero terminar. Yo justo quiero que cierre él porque yo quiero decir dos cosas. Un minuto. ¿Puedo y así terminar? me voy. Me está llamando mi jefe. No, pero déjalo que cierre. No, Roberto. Para que termine de No, entonces yo creo que el debate no es económico tan solo, es económico-político. Es un cambio de paradigma ubicado en una cuestión económica, que a ver cómo nos hacemos, cada uno se hace cargo de lo que tiene que hacerse. Estoy hablando de Estado federal, Estado provincial, y veamos de adelante cómo solucionamos el tema del déficit fiscal, la inversión y todo lo demás. Eso quería decir, pero bueno, continuamos. El contador. Dice Muy bien. Marco. Simplemente, obviamente que siempre es un placer escucharlo a Marcelo hablar de economía, ¿sí? Lo sigo ahí en los podcasts que hacen en Lancasting, en la radio acá, en el diario, bueno, en el YouTube. Me debes aparte de hacer conmigo. Ahí hay cosas inclusive que él mismo nos enseñó ahí en la facu, ¿no? El tema, me acuerdo de la curva de Phillips, creo que era, ¿no? Desempleo, inflación, lo tira así como tema. El tema de esa alegre devaluación que hubo el, 9, 10 de diciembre, y pensando que, que no iba a tener efecto, tuvo efecto en la inflación. El tema del discurso político, la inflación de diciembre se la adjudican a Alberto Fernández y no a Milei, es una cosa de loco. Milei durante 2 años diciendo no, porque el efecto rezago, que las medidas que vos tomas hoy tienen efecto dentro de 6, 7, 8 meses, y resulta que él se autoadjudica que la inflación por las medidas de él vino del 25 al 13, al 11, al 8, al 4 y ahora al 4, bueno, al 4,3, no sé cuánto. Entonces uno dice, acá hay algo raro. Después que el tipo venga, el señor presidente venga y se quiera, poco menos que postular al Premio Nobel de Economía, me parece una cansada de proporciones mayúsculas. O sea, la economía es una ciencia social, y por eso siempre, en 2 o 3 oportunidades que hemos tenido oportunidad de hablar con Marcelo en público, yo siempre dije, acá no es solamente una cuestión de, listo, así y se termina todo, sin que la gente diga nada. Y finalmente lo otro que es preocupante también, que a mí, yo venía siendo el tema económico desde que mi hijo se puso a estudiar economía, o se lo había dejado en la facultad, y cuando Marquito se puso a estudiar economía dije, yo quiero hablar de igual a igual con él. Siempre Milei dijo que la causa de la inflación es la emisión, y la única causa de la emisión es el déficit, perdón. Y resulta ser que hace 1 mes o 2 meses me entero que también había otras causas, por ejemplo el tema de compra de dólares, y que se han emitido, no sé si 12.000 millones de dólares. O sea, bueno, entonces, digamos, está bien lo que dice Marcelo o alguien que decía acá, estamos todos hablando de economía, no todos sabemos, pero tampoco nos toman por tontos, ¿sí? Y yo lo digo esto sin ser un especialista en economía, solamente toco de oído, tuve la formación en la facultad, pero no soy economista profesional como Marcelo, pero hay cuestiones que no nos cierran, y esto en algún momento, si sigue así, va a explotar, por el lado del desempleo, por el lado de la paciencia de la gente, hay que ser cautos en ese sentido. Dejo esta bomba, pido disculpas, pero me tengo que ir, me está matando llamada el licenciado Federico Rueda, así que me tengo que ir, ¿sí? Perdón. Me encanta cuando dice los culpables, Marco, no tengo ningún problema. Gracias por venir. Bueno, Marco, muchas gracias. Lo muchísimas dejo con gracias. el debate, perdón. Seguimos. O sea, tira la bomba y te vas, digamos. Claro. Tira la bomba y Perdón. se- Bueno, Perdón. yo, Vamos a tratar de arreglarla, te paso la factura. yo muy, Ninguno de nosotros te va a defender. muy cortito. A mí me parece, y en esto también, digamos, yo soy de formación licenciada en administración, y digamos, me apasiona la economía por parte de la formación, porque además, digamos, en la política, la economía es una herramienta. Entonces, siempre uno trata de estar informada, actualizada, leyendo informes,
como para poder sentirse o estar a la altura de ciertos debates y sobre todo de pensar, digamos, esto. Nosotros no podemos pensar en un mundo donde vivimos una economía, digamos, o un sistema económico, sino una economía aplicada. Es lo que te decía Marcelo, o sea, la economía es una teoría que no la podés practicar en un laboratorio porque los supuestos te van cambiando. Entonces, ¿desde qué lugar me voy a parar yo de nuevo? Por supuesto, desde la política, y esta economía, digamos, o estos supuestos económicos de un superávit fiscal, el que lee los informes o el que puede leer un esquema ahorro, inversión, financiamiento mensualizado, se da cuenta que el superávit fiscal era ficticio, porque cerrábamos los números, pero con la deuda de Camesa, cerrábamos los números con la devaluación de los jubilados, cerrábamos los números no pasando plata a las provincias, cerrábamos los números dejando toda la obra pública sin financiarse, y eso se traducía en un montón de personas despedidas. Entonces, digo, si eso al presidente Milei pretende llevarse el premio de economía, digamos, realmente me parece que deja mucho que desear, pero sobre todo porque la economía para mí tiene que ser con la gente adentro. Entonces, si para que la gente esté adentro, el gobierno anterior, con errores o con aciertos, hizo una emisión, acompañó con programas, yo me paro de ese lado y lo defiendo. O sea, debo entender de que dar a cada uno, que sea cada provincia sea a cargo de lo que le corresponde, tener una administración que no sea, digamos, la acorde a las necesidades del momento, justifica tamaña emisión de monetaria que después se transformó en déficit cuasi fiscal, que después se transformó en 12.000 millones de dólares de deuda del Banco Central, que después ahora tuvo que absorber con un título Milei, y estamos discutiendo eso. ¿Justifica todo esto? Es injustificable. Pero hay un error conceptual. Hay una historia. Si me disculpa, yo los escucho. Sí, Quiero que me escuchen. Yo creo que la emisión monetaria fue terrible. Y más allá de los errores conceptuales, hubo 12 billones de dólares puestos en un banco central en una emisión fantástica, con mantenimiento artificial de la actividad, y que está impactando, y son estas las consecuencias. Eso es innegable. La emisión monetaria es innegable. O sea, entonces, como diría alguien, no cobramos impuestos, emitamos, listo, solucionamos, no hay problema. Llegamos a esa situación. Pero el gobierno anterior, cuando yo hablo de la emisión, hay un montón de cuestiones que tuvo que hacer, porque también vamos un poquito para atrás, digamos. El famoso, la herencia recibida, y si quieren nos podemos pelear de la herencia recibida de un gobierno, de otro. No vamos a terminar nunca. Tal cual. Entonces, hoy vos tenés un gobierno que emite, pero que por otro lado te está sacando los lingotes en camiones, los sube a aviones y se los lleva. Por otro lado, digamos, vos tenías un gobierno, por eso digo, a ver, no estoy justificando la irresponsabilidad económica, sino estoy diciendo que la economía tiene que ser con la gente adentro, y desde el peronismo, que es el lugar desde donde me paro, me parece que Perón, que no conocía la economía, él hablaba de una economía, o sea, no era economista, no es que no conocía de la economía, no era de profesión economista, tuvo un gobierno a donde la economía justamente fue uno de sus pilares centrales, y a donde es una de las banderas que nosotros defendemos. Entonces, a eso voy, digo, toda la teoría económica, si nosotros no la ponemos en un marco de realidad, y también no pensamos, porque este informe de la CEPAL que Mamerto hacía alusión al principio, sobre el tema del crecimiento, digamos, bueno, yo también me voy a parar también del otro lado. Crecimiento y no desarrollo, yo prefiero hablar de desarrollo, prefiero hablar desde dónde veníamos y hacia dónde vamos. Pero ¿puedo hablar ahora sin que te sientas interrumpido? Pero hay con la gente, pero no fue con la gente adentro, ¿no? Debate libre. No fue con la gente, son con 50% de pobres. O sea, emisión con 50% de pobres. Entonces no es con toda la gente adentro. Pero con gente que estaba contenida. Por eso yo, bueno, perdón, ¿puedo? Por favor. Sí, sin que te sientas hable. que te No, hable, perdón, hable. Tiene usted la palabra. Gracias. No,
digamos, la economía, yo entiendo la preocupación de Mamerto. Creo que la emisión sin sentido no es buena. Nadie en su sano juicio defendería la emisión de dinero porque me piace, nadie, salvo algún necio que los debe haber. Tampoco nadie, creo yo, piensa o debería o me gustaría poner algo como para mejorar, no sé si la palabra es mejorar, sino para poner mayor cantidad de elementos en el proceso de razonamiento. Cuando el gobierno emite dinero para transacciones, es decir, teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Emite para transacciones. Cuando emite de más, los saldos que emite pasan a formar parte de excedentes de los sectores. Esto es distribución del ingreso. Entonces, cuando uno mira la emisión esa, que Mamerto dice, era indiscriminado, eso, ¿dónde fue a parar la emisión? Fíjate, si vos agarras y haces un par de relaciones, y mirás a dónde fue a parar la relación, siempre todos los excedentes monetarios van a parar al sistema financiero. Sí. Y desde el sistema financiero se abre la puerta para la exteriorización de activos, que llaman los economistas. Fundamentalmente para eso. Entonces, cuando uno mira eso y dice, la emisión es mala no solo porque genera presión inflacionaria, sino también porque genera una pésima distribución del ingreso. También hay que decirlo. ¿Sabes por qué? Porque si no, caemos en la charla de los que ganaron con la emisión, que no fueron necesariamente los pobres, sino los otros que te dicen ajustá el gobierno, ajustá el gasto público, que es la madre de todas las batallas, porque mira lo que te está generando. Inflación, pobreza, etcétera. Y en realidad, cuando uno mira eso desde el punto de vista de las cuentas, el mayor porcentaje del déficit fiscal no fue a parar a los pobres, fue a parar a los ricos. Esto, cuando miras las cuentas de exteriorización de activos, ninguno... Entonces, ¿por qué emitiste, Marcelo? ¿Ah? ¿Y entonces por qué se emitió? No, de vuelta. Bueno, yo creo que es un error. ¿Pero qué es un error? De acuerdo con vos. ¿Pero qué es un error? Para los bancos. Fue para los bancos. A ver, entonces, en vez de darle crédito, el banco era simple. Ojo. En vez de darle crédito a la gente, le da crédito al Estado y se sentaba el banco a esperar. Que me interrumpís, yo puedo hacer. Pero es que ¿Cómo es el trato? ¿Cómo el trato? Porque claro. Estamos igual. Bueno, listo, 0-0. ¿0-0 o 1-1? 1-1. Bueno. No, pues dice 0-0. ¿Quién hizo el primer 0? Te vuelvo a decir, es un error. Yo te vuelvo a decir, la política económica, los políticos que hacen política económica, lanzan incentivos y hay que ver cómo reaccionan los agentes de la economía. Entonces, cuando explicamos eso, lo que creo que tenemos que ser es honestos desde el punto de vista de decir, la emisión es mala, pero no solamente porque genera inflación a partir de financiar el déficit fiscal, sino porque también es un mecanismo que tienen los agentes de la economía con mayor poder en la economía para apropiarse del excedente externo. Si no, digamos, es como que miramos solo la mitad de la película y le echamos la culpa a que se emitió ¿para qué? Para que haya planes, para que te vacunen, se emitió solamente para las prebendas. No. Hubo de todo, porque si no es como que nos paramos solo de un solo lado del proceso de distribución del ingreso. Esa es mi visión, obviamente. Esa es mi visión. No, no comparto. O sea, yo creo que la excesiva emisión monetaria ha llevado a un 50% de pobreza, un deterioro fantástico en las cuentas fiscales. No estoy de acuerdo. Y además, estamos con el tema del Banco Central tratando ahora de cubrir ese tema que es muy grande. Y bueno, se ha cambiado la cantidad de esos pasivos monetarios remunerados a través de otro pasivo que en realidad es aumentó la deuda externa, digamos. Y aumentó la deuda, pero bueno, es cuestión de que alguien la ha emitido. Pero también la emisión vino en una situación atípica, o sea, me parece que nosotros nos estamos olvidando también de un Estado presente que tuvo una pandemia, que tuvo una guerra, que tuvo una sequía, que tuvo que enfrentar un montón de situaciones. A ver, no estoy diciendo seamos irresponsables, tengamos la maquinita bajo la cama y que con eso se solucionan los problemas. Cuando yo
planteé este tema, lo planteé desde el lugar, digamos, de la economía como una herramienta al servicio de la gente. Entonces, si el cambio de paradigma hoy para llegar a una inflación cero era el supuesto superávit fiscal, que es falso, era la supuesta no emisión, y eso nos lleva a recesión, nos lleva a pobreza, nos lleva a más desempleo, nos lleva, digamos, bueno, no será el modelo perfecto, lo vamos a poner en términos de modelo económico, pero de última, te voy a decir, prefiero el Estado presente, y el Estado presente está perfecto. Nosotros tuvimos, si querés, un modelo dentro de, primero con Perón, después con el kirchnerismo, donde también nos acompañaba, digamos, otros factores, una macroeconomía, superávit gemelos y un montón de cuestiones que hicieron que las políticas fueran distintas, pero bueno, nos tocó también 4 años de una situación atípica y además de recibir un endeudamiento tremendo, que lo va a terminar de pagar el nieto de su nieto, porque yo no tengo hijos. Aún. Pero de vuelta, vos sabés que hay un ejemplo, perdón, el razonamiento me hace acordar lo siguiente, hay un ejemplo que se suele dar en los medios de comunicación para explicar esto de la inflación. Un señor que se para y te dice, mire señor, si hay una manzana acá y usted tiene 200 pesos, Mamerto tiene 400 y María tiene 600, ¿cuánto cree que vale la manzana? Que pague más. 600, que es lo que tiene María. ¿No es cierto? Hay que ver si María quiere ir. No importa, es el bien, se llama el juego, si no, no tengas pensamientos laterales. No tengas pensamientos laterales. El consumidor te no me gusta la manzana. Claro, no me gusta la manzana, ¿no? Entonces, Consumo otra. bueno, entonces, lo que dice Mamerto es, emitimos y va a haber inflación, van a ver. Entonces dice, ahora usted, porque el gobierno emitió, en vez de 200 tiene 400. Él, en vez de 400, tiene 800. María, en vez de 600, tiene 1200. ¿Cuánto cree que vale la manzana? 1200. Es probable que valga 1200. Entonces, ahí está la inflación, ¿ve? Entonces, la emisión y el gasto irresponsable, pero nunca le dicen qué hace el empresario cuando ve que hay expectativas de crecimiento. ¿Por qué no pone más manzanas? Tradúzcalo, ¿por qué no ponemos más leche, más harina, más esto, si vemos que la economía está creciendo? Bueno, entonces por eso digo yo que cuando hay que mirarlo al fenómeno completo, es decir, hay emisión, ¿puede ser irresponsable? Sí, es cierto, pero lo que está claro es que cuando hay emisión para impulsar el crecimiento de la economía, consumo, inversión, gasto público y saldo exportable, no hay otra manera, digamos, no hay manera de hacer crecer la economía. ¿Por qué entonces hay sectores que en vez de poner más bienes a disposición, lo que hacen es subir los precios? Digo, en esto de cómo nadie se hace cargo, seguramente nadie se hace cargo. ¿Vos decís en esta situación puntual? No, en cualquier situación. Bueno, lo que pasa es que en cualquier situación. En esta situación puntual se mezcla mucho la economía, Marcelo. Eso no lo podemos. La oferta y la demanda. No lo podemos. Eso para otro programa. Pero aparte no existe. Ahora digo yo, y pasemos a lo provincial. ¿Cómo ven la economía provincial? Antes, ahora y a futuro. ¿Cómo la está manejando Raúl Jalila, la economía del gobernador? Estamos en emergencia. Bueno. Está declarada la ley de emergencia. Nadie decía nada. No, a ver. Se anima a hablar. No, yo voy a hablar, por supuesto que sí. Está mal. Sí, a mí La emergencia es tal, existe tal emergencia. Y es funcional un poco a lo que dice acá Mamerto. Es decir, declarar la emergencia es funcional a lo que él dice, es que se comiencen a poner cosas en orden para que cada uno cumpla su responsabilidad. ¿Sería así? Sí. No, yo creo, a ver, esto está mezclado. También establecidas las prioridades. Bueno, eso yo siempre estuve en discusión y creo que no estoy de acuerdo con las prioridades que tiene el gobernador. Eso ha sido un poco enfático en el tema. Pero yo creo que volvemos al tema del federalismo fiscal. ¿Qué es lo que qué se hace cargo? ¿Qué Estado se hace cargo? ¿Quién es el Estado presente? ¿Cuál de los dos Estados? El Estado nacional, el Estado provincial. Y de allí podemos arrancar. El Estado viene con el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, tiene 32.000 millones, creo, de superávit fiscal.
eso indicaría que tenemos una provincia, digamos, en condiciones. No debemos olvidar, digamos, que hubo una cuestión interesante, que se le devolvió toda la coparticipación que se le retenía a la... Sana en términos financieros, en términos de las cuentas fiscales. Las cuentas fiscales, Sí. compromiso, pero devengado de gasto. Creo fundamentalmente de que, bueno, se le ha devuelto todo lo que tenía la nación, lo que tenía las provincias durante mucho tiempo, que fue una suma bastante considerable, y eso permitió tener los excedentes financieros que tiene la provincia. Sumado a eso, que bueno, vienen teniendo un cumplimiento fiscal bueno respecto a eso, por lo tanto yo no creo que la provincia esté en emergencia. O sea, viene bien administrado. Viene bien administrado como consecuencias de la cantidad de recursos que se transfieren de la nación a la provincia. Eso fue porque, bueno, son 640 millones de dólares aproximadamente, según el cálculo que hice, con la devolución del 3% anual. Títulos, ¿tan título? ¿En qué está? ¿En qué No sé, eso es lo que no... Hay 1.900 millones declarados en intereses. Me gustaría saber dónde están, de qué proviene, cuál es el fruto, porque es el fruto, dónde es la fuente. Pero bueno, entonces yo creo que estamos en una situación diferente en la provincia, ¿no? Yo... Sí. A ver, nosotros para hilar el discurso en función de lo que expuso Disculpe. Mamerto, no, por favor. Nosotros tenemos hoy, está declarada la ley de emergencia. Cuando nosotros hicimos esa discusión, también la situación, digamos, de la nación veníamos muy fuerte, veníamos con una devaluación fuerte. Siempre lo pusimos como una ley que digamos que iba a permitir al gobierno de la provincia sí tener otro tipo de herramientas, como poder renegociar contratos de obra, poder pagar obras nacionales que se habían dejado de financiar con recursos provinciales, poder cambiar y modificar partidas, porque en eso sí la prioridad de los gastos se lo anexamos en la legislatura, en un acuerdo con los bloques. Digamos, eso fue un cambio que nosotros hicimos. Y la otra herramienta que tenía era el retiro voluntario, digamos, que para otro programa. El gobernador siempre se jactó, pero en el buen sentido, de la buena administración. Una administración de la provincia... ¿Por qué me mira? En el buen sentido, No digamos. dije nada. Ay, mirada, Una buena mirada. administración que venía desde el gobierno de Lucía, que él lo continuó, y me parece que esa buena administración se ve traducido en todos aquellos gastos públicos que la nación dejó de pagar desde el 10 de diciembre y la provincia lo siguió pagando. Llámese FONIR, llámese alimentos, llámese obras, llámese etcétera. Hay un montón, remedios oncológicos, un montón de situaciones que la provincia salió a atender. Entonces, desde ese lugar, y como yo siempre digo, podemos como gobierno cometer errores, pero yo no tengo ninguna duda del trabajo que se hace a diario para sostener a los catamarqueños y a las catamarqueñas, para profundizar las políticas públicas que generen empleo privado y para seguir, digamos, acompañando desde el lugar que nos toca a cada uno y a cada una. Después en otro programa le pregunto cuál fue el peor error que cometió el gobierno provincial. Tengo una ventaja de la posición relativa, se llama. De hace rato. Desde hace rato. En el sentido de que, digamos, yo no soy un experto en finanzas públicas, ni mucho menos, así que lo que dice Mamerto yo lo escucho, lo aprendo. Lo único que yo miro respecto a la finanza es la relación coparticipación, recaudación propia. Es lo único que miro con series históricas, trato de establecer, y a mí eso me da que hay una relación de 90-10%, 87-13%, es decir, que el 87% de los ingresos que tiene la provincia disponible son de coparticipación federal y 13% de producción local. Somos una provincia pobre. No, dependiente. Dependiente. Tal cual. Depende. Ya un poco con la generación de trabajo, empleo, lo que estamos hablando. Bueno, entonces es para atar por eso. Después me preocupan mucho las cosas de la economía real no vinculadas a las finanzas, y entonces me dedico mucho tiempo a estudiar cómo funciona el gasto
de los catamarqueños cómo funciona ese tipo de cosas. Entonces, con las series que nosotros hemos construido, hemos mirado la de CEPAL, etcétera, lo que nosotros podemos más o menos aseverar con ciertas limitaciones es que por cada uno de esos pesos que ingresan en la provincia, alrededor de 80 centavos, a veces 85, a veces 75, a veces 90, depende de algunas cosas de los ciclos económicos, se vuelven a otra provincia. Es decir, compramos la comida en La Rioja, la ropa en Córdoba, los autos en Córdoba, ¿se entiende? Entonces, yo creo que ese, así cuando yo decía el problema estructural de la Argentina y ese armado, ese para mí es el problema estructural de Catamarca. Exactamente. Es una provincia netamente importadora de bienes. Ni el dulce de y batata. servicios. Hay un montón de cosas que aún produciéndose acá, salen hacia afuera y vuelven a entrar como de extraña jurisdicción. Mucho tiene que ver eso con la verdura, los verdes, cebolla, zanahoria. Lo hemos estado mirando. Obviamente. O sea, no estamos produciendo. Yo no sé si no estamos produciendo. Bueno, pero ese sería, bueno, No. dame la posibilidad que esa sea una de las cuestiones. Sí. No estamos produciendo, y es lo que estamos hablando un poco con el tema. Fíjate vos que está vinculado con el tema del Chiqui, que Claro. vos sos un, ¿cómo es? Un pesimista esperanzado. Un pesimista esperanzado. Pero la hora de tener una actitud contemplativa, o empezar a querer aprender nuestros errores y empezar a querer producir algo. Entonces, yo me voy a poner en otra, quiero tener otra actitud frente a esa situación. Porque si no, siempre voy a estar, hemos tenido Nueva Conecta, Nueva Esperanza, bueno, múltiples cuestiones para abastecer del verdeo y todo lo demás, no lo tenemos. No, o sea, y va y sigue la vida. Y sigue, y cuando vos decís eso, 100 a 1, ¿cómo es? 100 a 1, 100 a 80. Bueno, esa relación, estamos viviendo la copa. Fíjate vos que el acuerdo del 25 de mayo, el 9 de julio, cuando el presidente habla de la copa y les dice a los gobernadores que le van a devolver lo que la nación se queda, pero también habla de la productividad de las provincias. Y los gobernadores afirmó, las famosas provincias viables. No digo no empecemos con eso, porque yo creo que Catamarca es viable. Catamarca es viable a la medida que explote su riqueza. Ahora, todos los gobernadores han firmado eso, ¿no? Todos. Hay un acuerdo político y les ha dicho, nosotros a los economistas somos muy lacónicos para decir las cuestiones, para evitar decir razonablemente está un estado contable. Y Milei lacónicamente ha dicho, provincia productora, provincia que va a tener un incremento, se le devuelve la plata. Leamos y veamos lo que ha dicho en Tucumán el 9 de julio. Tenemos que empezar a producir la provincia. Ese es nuestro desafío, más allá de las otras cuestiones. Marcelo está dando la razón con todo su estudio, de 100 a 1, no estamos produciendo porque tendríamos que vender. Es una relación exportador-importador, sería una nación a otra, no lo estamos haciendo. Más allá de la vereda donde estemos, o como estemos, yo creo que tenemos que empezar a producir en Catamarca. Todos nuestros, digamos, incentivos a empresas han quedado ahí, no han seguido. Tenemos un empleo público alto y hay que decirlo. 38.000 personas en la administración, en la parte privada no es nada. Estoy dando los números que son del INDEC, la cantidad de personas que están, población económicamente activa, y todo lo acabo de decir, no lo voy a volver a decir nuevamente. Pero tenemos un problema, muchachos. Y un problema grave, más allá de en qué teoría económica estemos. O sea, vivimos de lo que la nación, y después nos dice el porteño, 100 por 1. Ustedes viven en la relación, por cada persona ustedes reciben 100, nosotros recibimos 1 peso. No nos dice que nos esquilman todo el puerto, y no es que me haya vuelto unitario, vuelto a la época de Rosa y todo lo demás, pero no quiero entrar en esa, pero lo que en verdad tenemos que empezar a cambiar nuestra matriz productiva. Hemos descubierto el turismo, ha explotado el turismo, tenemos la posibilidad de trabajar en tema de energía, tenemos la posibilidad de trabajar en infraestructura. Yo creo que nos debemos mirar hacia adelante y empezar a buscar el camino donde decimos los procesos de remediación que dice Marcelo a través de regalía, encauzarlos para una Catamarca productiva. Qué lindo se puso esto, y tan lindo que se nos fue el tiempo. Son las 8, las 20 horas y 20 minutos. Nos pasamos 20 minutos ya debatiendo,
Me Vamos a parece cobrar horas extras. espectacular. Gracias por venir, ¿no? Gracias a los tres. Gracias también a Marcos si nos está escuchando. Es un placer. Yo he aprendido un montón de economía y me imagino la gente que está del otro lado también. Gracias por venir. Gracias a vos, al programa, a Cristian también por la invitación. Inforama siempre ha sido un medio muy amable conmigo, así que realmente muchísimas gracias por este espacio y todos. Yo también siento que he aprendido. Marcelo ha sido mi profesor. A Mamerto, por supuesto, lo conozco personalmente ahora desde la Cámara, pero sabemos quién fue en Catamarca y siempre uno desde la política lo seguía, así que ahora es un gusto compartir, discutir, pero también siempre terminamos poniéndonos de acuerdo porque pensamos en lo mejor para Catamarca. Muchas gracias. Muchas gracias, Mamerto, por No, venir. muchas gracias a ustedes. Realmente estos temas son apasionantes. Nunca nos vamos a poner de acuerdo, con cuál vamos a tener trabajo. Pero yo creo que todos tenemos que tener una mirada diferente para Catamarca porque es hora que aprendamos de nuestro pasado para crecer, ¿no? Tenemos mucho para hacer. Nuestros hijos nos están reclamando y creo que esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por enseñarnos, ¿no? No, yo no enseño nada. Yo fundamentalmente tengo siempre preguntas. Digamos, siempre me estoy preguntando cosas, ¿no? Cómo funciona. Algo así. A veces me contesta Mendieta y no Ciudad. Pero lo que me parece a mí es también, y salvaguardar, pues vos fíjate, ellos están más en la discusión de la política, de las cosas estas, qué sé yo, y en ningún caso hay una imputación desde el punto de vista ideológico, digamos, ¿no? Esa es una defensa que no hay que usar, digamos. No, él me contesta del lado ideológico, porque en realidad lo que está pasando ahí es que el que acusa así se está quedando sin argumentos, por ignorancia, por desconocimiento o a veces por mala intención. Entonces, yo creo que siempre estas cosas hay que mirarlas lo más objetivamente posible, digamos, y tener posiciones objetivas respecto de cosas, porque si no, cuando vos le pongas tu propia idea así muy emparentada con tu interés, y evidentemente en algún momento los argumentos se te van a volver en contra, porque justamente como decía María, la economía es una ciencia social y no tiene posibilidades serias. Hay un par de cositas, posibilidades serias, pero hay un par de cositas que uno podría decir, bueno, sí, funciona como una ley, ¿no? Pero de ahí en más Gusto del consumidor. Es muy difícil. No, quedan un montón de cosas ahí en el tintero, pero muchas gracias. Che. Muchas gracias, Marcelo. Desde nuestro lugar esperamos haber aportado, aunque sea un granito de arena para el que está del otro lado escuchándonos y para la Catamarca que todos queremos, ¿no? Muchas gracias. Nos reencontramos mañana a 6 de la tarde.